Hola Pocho, un gusto nuevamente tenerte aquí con nosotros. Wow, parece que fue hace ya unos pocos días que estuvimos hablando de Patria Grande. Se nos fue el mes y aquí estamos nuevamente para hablar de ello. Pocho, quiero presentarte aquí también con nosotros en el estudio a Antonio Flores Lobos, el mochilero, el programa que sale todos los días en Radio Kingston. Así que va también a estar participando aquí con nosotros. Pero Pocho, para el programa de hoy, quiero comenzar leyéndote unos pensamientos y luego vamos a ver a quién me estoy refiriendo. Vamos a ver. Aceptar y respetar la diferencia es una de esas virtudes sin las cuales la escucha no se puede dar. La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. El sectarismo nada crea porque no ama. Los niños precisan tener asegurado el derecho de aprender a decidir, cosa que solo se hace decidiendo. A ver, Pocho, ¿a quién me estoy refiriendo acá? Este es quizás el último gran maestro del siglo XX en nuestra bella Latinoamérica. Bueno, en primer lugar es nuevamente un gusto estar acá. Antonio, gracias por ser parte de este esfuerzo. Antonio, al igual que un cometa, da una órbita muy grande y cada 3 años o algo así aparece en el programa. Pero ya tenemos mucho gusto en recibirlo. Y bueno, estás tú conversando acerca de una de las referencias indiscutibles en la educación brasileña y tal vez en la educación latinoamericana de los años 60 y hacia adelante, un personaje, por lo que conozco, el pedagogo más citado en las escuelas de las universidades de maestros de pedagogía. Y también, como tal, un personaje altamente controversial, ¿no? Eso sucede generalmente cuando abres nueva brecha. Y con nosotros hoy día conversando acerca de Paulo Freire, un brasileño que escribió muchísimas obras y como tú bien anotaste cuando empezamos a dialogar sobre esto extra micrófono, mencionaste obras como las de la pedagogía del oprimido, etcétera, que han sido obras fundamentales en el área de la educación. Así es. Es un desafío tratar de hablar sobre Freire en este poco tiempo que tenemos, pero todos lo intentamos. Vamos a intentarlo, Pocho. Y como tú dices, mencionaste controversial, y a mí me viene a la mente inmediatamente esa frase de Cervantes del Quijote, cuando va cabalgando el Quijote y se da media vuelta y le dice a Sancho, Sancho, ladran, señal que cabalgamos. Pero escuchemos un poquitito ahí, a ver, Mafi, si nos pones una grabación cortita ahí para dar comienzo a la discusión y a la conversación sobre la vida de Paulo Freire. Claro que sí. Su pensamiento llegó muy lejos y abrió muchas mentes. Contradijo las teorías que ya estaban establecidas e impulsó la horizontalidad entre maestro y alumno, poniéndolos en un plano de igualdad en el que ambos buscan el conocimiento juntos a través del diálogo, ya que lo considera fundamental e indispensable para el desarrollo humano, por el hecho de posibilitar que educadores y educandos se puedan comunicar y así expresar abiertamente sus dudas e inquietudes.
cree imprescindible que para que el diálogo pueda darse es necesario amor, un profundo amor al mundo y a los hombres, siendo fundamento del diálogo, de allí que no puede darse en relación de dominación. La humildad, porque el pronunciamiento del mundo no puede ser un acto arrogante, fe en los hombres, por ser un acto a priori del diálogo, esperanza, no hay diálogo sin esperanza. Si los sujetos del diálogo no esperan nada de su quehacer, no puede haber diálogo. Un pensar crítico que percibe la realidad como proceso que favorezca la creación y la superación de la contradicción entre educador y educandos que implica que nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. De esta manera, Freire sostiene que este diálogo es el que nos hace sujetos críticos y comprometidos con nuestra historia. El pedagogo brasileño promovió la educación popular como una forma de hacer política y para poder transformar la realidad, dejando en claro que no existe la educación neutra, sino que educar es una práctica política que tiene su espacio y su tiempo en la esfera de la cultura y por lo tanto en el mundo de las escuelas. Bueno. Muy bien. Una persona que se dedicó a educar y que ponía en el mismo plano, en el mismo nivel horizontal, al educador y al educando. Para muchos les parecerá algo novedoso, para otros sorprendente, para otros sentido común. Pero lo cierto que en los años 60, al comienzo de la década del 60, era algo muy novedoso que se estaba como idea introduciendo en un Brasil que contaba con millones de habitantes analfabetos y en una Latinoamérica donde la clase campesina principalmente también era analfabeta, con excepción de unos pocos países. Pocho. Dime, bueno, creo que has comenzado con algo de lo que es altamente desafiante, porque él cambió toda la metodología de enseñanza y él vio la educación, el sistema de educación, tal como lo menciona también el video, como una práctica política. Y él tenía como filosofía que de ahí viene la liberación, que había que hacer un cambio en la manera que se enseñaba, había que hacer un cambio en el, no solamente el sistema de los libros, bueno, había que reinventarse de cero. Y como tú bien dices, él fue altamente exitoso en la alfabetización en el Brasil principalmente, y habló de igualdad entre las personas que iban a aprender a leer y escribir y el maestro que estaba enseñándoles a hablar y escribir. Eso ya pone en cortocircuito a todos los pedagogos tradicionales, porque nunca se pensaba que podía haber una igualdad de ese tipo, ¿verdad? Así es, y como reflejo de esto, él comienza en el año 1961, tiene una oportunidad única y en tan solo 45 días, él en tan solo 45 días enseñó a leer y escribir a 300 trabajadores de los plantíos de caña de azúcar. Esto es lo que llama la atención del gobierno en Brasil, que le empieza a dar distintos tipos de cargos que culminarán en el otorgarle el cargo de ministro de Educación de todo Brasil. Hasta ese momento, su método fue el de equiparar y el de enseñar a los analfabetos en su contexto. No había ninguna participación política hasta ese momento, sino que la educación de él se planteaba al nivel de equiparar al educador con el educando
en su propio contexto. Si son trabajadores de la caña, tiene que ser dado dentro del ambiente de los trabajadores de la caña. Si son campesinos de plantaciones, dentro de las plantaciones. Pero un hecho muy interesante ocurre en el año 64. Se produce un golpe de Estado en Brasil y Paulo Freire tiene que irse al exilio. Llega el gobierno militar, Paulo Freire tiene que ir al exilio y es ahí donde empieza a replantearse su inicial pedagogía que se va a transformar en la pedagogía del oprimido, en esa pedagogía que tú mencionaste, que era política. Roberto, te voy a hacer una pregunta porque y quiero poner mi dedo exactamente en el epicentro de esto. Tú has aplicado ese tema, tú conoces ese tema, me contabas que allá cuando vivías en la Argentina, tú ibas a las villas y habías vivido este sistema en carne propia porque lo habías utilizado. Cuéntanos un poquito sobre esa experiencia, qué cosas a ti te desafiaron que eran tradicionales y qué fue el resultado de ese tiempo de pasarte en las villas. Mira, estamos hablando de la década del 70 y yo era un chico, pero yo de muy chico, realmente chico, no hablemos de teenager o de joven, ya de chico yo tenía inquietudes, digamos que eran inquietudes raras. Pero Paulo Freire es algo que cuando yo me enteré de él y leí sobre él, me llegó al corazón y tenía un grupo de amigos, yo siempre era el menor de todos mis grupos de amigos, y ellos estaban siempre investigando y estudiando todo lo que ocurría en Latinoamérica y en el mundo. Y justo se dio en Argentina que en las villas, los curas villeros, ese movimiento de curas que se expandió por toda Latinoamérica, pero que en Argentina fue muy, muy importante, los curas villeros comenzaron a adoptar el método de Paulo Freire. Y a mí me tocó muchas veces ir a las villas y presenciar cómo se daba esa educación dentro de un contexto, del contexto de donde la gente vivía. Y vi en carne propia cómo la gente aprendía, porque lo que aprendía, lo que se les enseñaba, no era solamente a leer y escribir, sino que lo que se les enseñaba era a leer y escribir y en asumirse a sí mismos, a adquirir ese self-esteem, ese pensamiento de que uno vale por ser un ser humano, de que uno es, y no de que está supeditado, de que es inferior. Lo que ocurre muchas veces en las villas a lo largo de Latinoamérica, con la gente campesina, hoy en día ya no es tanto, pero estamos hablando de la mitad del siglo XX, donde el campesino se sentía inferior al dueño de los campos. La educación de Paulo Freire puesta en práctica no solamente enseñaba a leer y escribir, sino que le otorgaba a la persona que aprendía ese sentimiento de que yo también valgo, yo también puedo llegar a hacer cosas, yo también puedo tener un campo, yo también puedo tener un negocio, yo también puedo estudiar en la universidad. Esa fue la característica particular del método Freire, como yo lo había aplicado en las villas de Argentina. Bueno, si puedo yo hablar un poquito sobre esto, pues primero que nada, gracias por traer el tema de Paulo Freire nuevamente para la audiencia. En realidad, fue una persona que, pues, como quien dice, nos alumbró con ese conocimiento, sobre todo para llevar la educación a los más marginados.
Ahora, precisamente por ser como una arma en el plan de la educación, junto con la teoría de liberación de las posiblemente de las comunidades cristianas que creo que mencionabas por ahí, Rob, fue lo que les valió que en toda Latinoamérica, sobre todo en los 70s, cuando la mayor parte de los países estaba liderado por dictadores militares, pues eso se convirtió como en una cosa que los militares se oponían totalmente a permitirlos que ocurrieran en sus distintos países. Entonces, yo pienso que la persecución contra esta ideología educativa o religiosa, en el caso de las teorías de la liberación de los jesuitas, pues creo que la persecución a estos dos movimientos, como quien dice, frenó lo que pudo haber sido una Latinoamérica más educada y por lo tanto más progresiva. Entonces, pues no sé si después de que entró Lula y Dilma al poder, retrajeron o intentaron traer la educación de Paulo Freire a su país y los resultados que pudo haber tenido después de que ingresara un gobierno más progresista en Brasil y en Latinoamérica. Sí, así es. Y lo que yo lo que yo quería recalcar, y Pocho, no sé, me interesa tu pensamiento, es que en la vida de Paulo Freire, la política comienza a partir del golpe militar. No está presente con anterioridad. Es el golpe militar que hace replantear a Paulo Freire su política de educación y se da cuenta que educar es parte de hacer política, que no está separada la educación de la política. Y él elige, es ahí donde él comienza a escribir Pedagogía del Oprimido, pero su método viene de mucho antes, y antes era totalmente apolítico. Es el golpe militar que lo catapulta a pensar políticamente. Mira, Roberto, yo creo, tienes toda la razón y de acuerdo contigo en esa apreciación. A mí lo que me apasiona de Freire es su perspectiva, y creo que eso va desde un principio, creo que está en el génesis de su teoría de pedagogía, que es la invasión cultural, porque es ahí donde él se ancla. Latinoamérica, como tú bien sabes, vivimos con los códigos inicialmente de Napoleón, que era el código francés, el código alemán, el código italiano. Las leyes que tenemos en Latinoamérica están entre las leyes más extraordinarias del mundo, porque tenemos codificaciones increíbles, tenemos sistemas que los presentamos, proyectos, etcétera, pero están altamente divorciados de la realidad, ¿no? Porque, digamos, yo hacía mención al sistema legal, porque ese es el sistema más débil que tiene Latinoamérica, ¿no? Sin embargo, en teoría vivimos una realidad que no existe. Y ese creo que era el punto tan importante de Freire, que quería desde un principio lidiar con el tema de la invasión cultural, porque nosotros nos hemos definido como latinoamericanos, creo que en el último siglo, de cara a los Estados Unidos y ni siquiera de cara a nuestros propios hermanos latinoamericanos alrededor nuestro, ¿no? Entonces, lo que está bien para Estados Unidos, lo que está bien para Europa, especialmente lo que está de moda, eso es lo que tenemos que aplicar, porque eso responde a nuestra realidad. Inaudito, ¿no es verdad? Entonces, Freire creo que en todo su sistema, antes que sea obviamente fue terminó en un tema político bastante impregnado en todo lo que hizo luego, pero yo creo que estaba en esencia, estaba una
En el contexto, así como tú hablas de los cañeros, así como tú hablas de las personas que hablaban, él pensaba en Latinoamérica, en nuestro propio contexto, qué somos, qué valemos y cómo nos relacionamos. Bueno, Así es. yo estoy aquí Sí, Mafi. escuchándolos y claramente yo no crecí con las teorías de Freire y me estoy preguntando en este momento qué pasó. Gracias, muchas gracias. Estoy escuchando y bueno, tiene mucho sentido, sobre todo lo que hablaban al principio de poner en el mismo nivel al educador y al estudiante. Lo digo sobre todo porque, bueno, desde mi experiencia como estudiante en algún punto y luego en algún punto de mi vida también como educadora que tuve algunos años enseñando y estuve con los niños y tiene mucho sentido ahora que lo escucho esa frase en la que dice nosotros aprendemos también de los estudiantes y es yo les doy conocimiento y ellos me dan la experiencia y también conocimiento. Entonces yo me acuerdo cuando terminé ese proceso en mi vida de ser educadora y siempre decía lo mismo, yo aprendí muchísimo de mis estudiantes y en algún momento me atrevo a decir que mucho más de lo que tal vez les pude yo haber enseñado. Y entonces lo ponemos en esta teoría y tiene mucho sentido, sobre todo cuando Rob mencionabas desde tu experiencia que ayuda a la persona a aumentar su autoestima y no solo desde el punto de vista de le estoy dando conocimiento y cree que ya sabe un montón de cosas, sino es ese empoderamiento de yo también puedo hacer y yo también estoy aportando en este diálogo, en esta comunicación que en la que yo estoy aportando y el profesor me está dando. Y ahí viene la parte del diálogo que también me parece bastante interesante porque otra de mis pensamientos es siempre que yo estoy leyendo un libro, leyendo un artículo, leyendo algo en el que yo estoy sola, escuchando un podcast o escuchando la radio, nada de todo ese conocimiento que adquiero, esa información que adquiero tiene sentido hasta que la comento con alguien y esa otra persona me da su punto de vista y enriquece mi perspectiva, enriquezco la de él y en ese momento es cuando viene la parte de la política de la que ustedes estaban hablando y es cuando ese conocimiento tiene poder porque la estamos comentando, la estamos dialogando y a partir de ese diálogo es que podemos hacer un cambio o avanzar o progresar como sociedad. Entonces es como todo mi pensamiento ahora que los estoy escuchando comentar estas teorías y nuevamente me pregunto qué pasó, porque a nosotros no nos contaron esa historia. Bueno, porque así es la historia, pero recordemos que desde el comienzo de los tiempos, y estamos hablando desde los distintos periodos, pero siempre la educación fue un arma que se usó para someter a los pueblos. Recordemos la Edad Media, por ejemplo, donde en Occidente sobre todo, los textos eran todos escritos en latín, que solamente muy pocos podían leer e interpretar, y el resto de la gente no tenía acceso a la educación, a la cultura. Luego comenzaron a abrirse las universidades, pero nuevamente las universidades estaban dirigidas a ciertos estratos de la población y no a todos. Es decir, la educación siempre fue un arma. Y lo que Freire plantea es que la educación no es un arma, la educación es una herramienta para progresar en la vida. Y si vemos en nosotros mismos, donde más nosotros aprendemos es cuando lo que aprendemos lo podemos poner en práctica, ahí, ya mismo. Si no queda como teoría, y la teoría se pierde, pero lo que podemos poner en práctica de lo que aprendemos en el momento, eso se queda dentro de nosotros. Es la famosa frase también de todos los tiempos, no le des a un hambriento el pescado solamente, enséñale a pescar. Y eso lo capacita. Esa teoría la llamaría entonces, o la educación, no esta teoría, sino la educación la llamaría más que un arma o una herramienta, la llamaría una estrategia, como una estrategia que podemos tener para seguir progresando. Así es.
Y si quieren saber mucho más sobre Paulo Freire, pues bien, vayan a la revista de agosto, en nuestra sección de Patria Grande. Ahí van a poder leer y escuchar y ver los vídeos sobre la vida de Paulo Freire y todo lo que hizo. Pocho, tú tienes la palabra final de este segmento de Patria Grande. Gracias. Simplemente a reflexión, yo creo que cuanto más nos vemos introspectivamente y de manera honesta, yo creo que más podemos darnos cuenta de nuestra necesidad y nuestra fortaleza. Y Freire lo que hizo fue apuntar, pero con un rayo láser, al problema esencial que teníamos y que tenemos en Latinoamérica, que es el desconocimiento de nuestra propia realidad, de nuestras propias necesidades, y siempre escapar a algo que es una realidad alterna, que la adoptamos como propia. Y yo creo que la herramienta que tú estás hablando de educación, todos los que estamos acá, de una alguna otra manera, hemos apreciado la educación y siempre hemos pensado que deberíamos de haber hecho más y que podemos hacer todavía más. Gracias por traer tan interesante tema a la discusión. Y como dijimos, solamente podemos dar un pequeño paso, pero los desafío a todos los oyentes, a todos los que nos ven, de que sigan explorando esa área porque tiene cosas muy liberadoras. Gracias, Pocho, y hasta el próximo mes. Hasta el próximo mes.